Vamos a ver cuál podría ser la solución a la actividad 6.1 y en concreto no vamos a ver una, sino vamos a ver tres posibles soluciones pasando de un enfoque más tradicional, más estructurado, a enfoques más orientados a objetos. Bien, en la actividad 6.1 teníamos que hacer una aplicación que nos manejara una lista de contactos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que esa lista de contactos tenía que ser almacenada en fichero eh, para, eh, para tener siempre disponibilidad de ella. Lo que sí que tenemos que tener claro es que, obviamente, lo que no podemos trabajar es directamente con el fichero todo el tiempo porque eso no es viable, no iba a ser eficiente. Entonces, cuando uno maneja información en fichero, pues lo usual, como puede pasar con Word o con cualquier otra aplicación, es que uno primero lea el fichero. ¿Vale? Yo lo he hecho en una función que se llama leer contactos o leer fichero de contactos. A continuación se ejecutan las opciones de manejo de la lista que haya que ejecutar. En nuestro caso, pues hay una opción para añadir un contacto, una segunda opción en la que mostramos la lista de contactos y una tercera opción para buscar un contacto. ¿De acuerdo? Y eso se va repitiendo hasta que pulsamos la opción para terminar, que es la opción cero. ¿De acuerdo? Hemos creado, obviamente, también una función de menú que es la que me va a gestionar cuál es la opción que ha elegido el usuario. Si hacemos un enfoque descendente o modular de esta aplicación, pues lo primero que tendríamos que haber diseñado, evidentemente, es la función main, tal y como la tenemos aquí, con estas grandes funciones, ¿vale? Aunque no las tengamos inicialmente escritas, ya las reescribiremos más tarde, es decir, con la función de contactos, la función de menú y la función de escribir contactos, ¿de acuerdo? Todas estas funciones forman parte de la clase principal, que tiene el mismo nombre que el fichero, ¿de acuerdo? Donde tenemos además un escáner para leer para hacer todas las lecturas de todas las funciones, un array list, que es donde manejaremos los contactos cuando los tengamos en memoria, ¿de acuerdo? Y un tercer atributo que he añadido aquí con el nombre del fichero. Como veis aquí, la función de menú pues es una función muy sencillita que lo único que hace es mostrar un menú y retornar una opción. La función de leer un contacto también es una función muy sencillita que crea un contacto nuevo y lee cada uno de los valores de ese contacto. Igualmente, la función de mostrar un contacto también es una función sencilla que lo único que hace es mostrar cada uno de los valores de un contacto según que se le pasa como parámetro. Y quizás la función más complicada de todas puede ser esta función de buscar contacto, en la cual primero elegimos si el contacto hay que buscarlo por nombre o por teléfono, ¿de acuerdo? Y a continuación hacemos un bucle for each en el cual, si hay que buscarlo por nombre, construimos el nombre completo para poder realizar la búsqueda, y si no, buscamos directamente por el valor del teléfono usando la función indexOf. Podemos haber utilizado indexOf, también podríamos haber utilizado contains sin ningún problema. Bien, la función leer un fichero de contacto, pues simplemente si el fichero existe, crea un objeto de tipo ObjectInputStream y lee todos los objetos que estén en ese fichero. Hay que tener en cuenta que primero deberíamos haber escrito el número de objetos que hay en el fichero para luego tener el bucle correctamente dimensionado, es decir, que haga las iteraciones adecuadas. Y la función escribir fichero de escribir
todos los contactos que tengo también en el ArrayList. Se podría haber simplificado estas dos funciones también, escribiendo, en vez de cada uno de los contactos, escribiendo la ArrayList como si se tratara de un único objeto. Y obviamente también leyendo el ArrayList como si se tratara de un único objeto. Bien, esto, como os he dicho, podría ser un enfoque, digamos, más tradicional, más estructurado, dividido todo en métodos de la clase main, pero es muy aproximado a tenerlo en funciones. Un enfoque un poquito más orientado a objetos sería crear una clase ContactList, ¿de acuerdo? Donde estuviera dentro el ArrayList con los contactos e incorporara todas las funciones que hemos definido que trabajan con la lista de contactos, es decir, buscar contactos por teléfono, buscar contactos por nombre, leer el fichero de contactos y escribir el fichero de contactos. Este enfoque es un poco más correcto quizás que el anterior, pero nos puede plantear algún problemilla. El problemilla es que si yo quiero hacer operaciones como añadir un contacto a la lista de contactos, pues de alguna manera tengo que hacer que mi clase ContactList deje acceder al ArrayList que tengo con los contactos. La forma de hacer eso es ponerle un getter, ¿de acuerdo? Y si yo quiero añadir a la lista de contactos, pues a través de ese getter, pues le haría un add, por ejemplo. ¿De acuerdo? Igual que si quiero recorrer la lista de contactos, pues tendría que utilizar el getter para coger la lista de contactos. Bien, una tercera opción, quizás más orientada a objetos todavía, o mejor orientada, sería en vez de incorporar el ArrayList como un atributo de la clase ContactList, hacer que la clase ContactList directamente herede del ArrayList. ¿De acuerdo? Añadiéndole a ese ArrayList las funciones que nosotros estimemos que tiene que tener, que en este caso serían las funciones de leer un contacto y las funciones de escribir un contacto. En este caso, nuestra función main pasaría, en vez de tener una clase ArrayList como atributo, pasaría a tener una clase ContactList. Pero el resto de operaciones seguirían siendo las mismas. ¿Por qué? Porque nuestra clase ContactList hereda directamente de ArrayList. Por tanto, la podemos recorrer con un bucle for each y por tanto tiene también un método add para poder utilizarla directamente. Además de esos métodos que son propios de ArrayList, pues nuestra clase ContactList directamente tiene su método para poder leer y directamente tiene su método para poder escribir.